¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión mensual del seminario Fray Antonio Alcalde, Orden de Predicadores. Hoy nos encontramos de plácemes porque tenemos pues, la participación de la doctora Eunice Cruz Ramírez desde Yucatán. Muy bienvenida. ¿Qué tal? Estamos saludando también a Fray Eugenio Torres, que está conectado, a la doctora Angélica Peregrina, a la doctora Magdalena Vences. Muchas gracias a todos los integrantes del seminario. Muy buenas tardes. Y bueno, pues el día de hoy la doctora Eunice nos va a presentar un trabajo dedicado pues a distintos temas que nos convocan en, en torno a Fray Antonio Alcalde, el siglo XVIII, Yucatán, sus temas. Me permito antes de esto presentarla. Es licenciada en Diseño del Hábitat, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestra y doctora en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Peninsular. Ella ha sido colaboradora de distintos proyectos muy importantes, como el proyecto CONACYT, FOMIX, UTM, INA, denominado Registro, Rescate y Conservación de los elementos arquitectónicos, escultóricos y bajorrelieves de la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, a través del escaneo e impresión tridimensional. Ella estuvo también destacando por múltiples trabajos de campo de comunidades indígenas en relación a la importancia del patrimonio cultural, arqueológico y comunitario. Ha recibido reconocimientos como el Premio INA en la edición de 2012 y mención honorífica a la mejor tesis de licenciatura denominada Programa Sectorial de Integración Cultural entre Piste, Calacop de Hidalgo con Chichén Itzá, en el área de planeación y gestión del patrimonio en la categoría Manuel Gamio. Sus principales temas de investigación son relativos a la historia de la religión en el Obispado de Yucatán, en la administración eclesial, pueblos indígenas y resistencias. Ella nos ha presentado aquí en el seminario trabajos también sobre visitas pastorales. Entre algunos trabajos importantes se encuentra pues, su tesis de maestría titulada Santos cristianos y rituales indígenas, los curatos del Obispado de Yucatán entre 1778 y 1791, y su tesis doctoral Cristianos, idólatras, control episcopal y resistencia entre los mayas yucatecos. Muy bienvenida, doctora, te escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto para mí poder saludarlos nuevamente, participar con ustedes y agradezco a todos, a la maestra Ischel, al maestro Edgar, a Carlos por toda la, la colaboración para hacer esto posible. Voy a empezar a transmitir la presentación y si me pueden confirmar, por favor, si se ve. Sí, sí se ve, doctora. Muchas gracias. Bien, la ponencia del día de hoy se titula Entre pueblos y serranías, las visitas pastorales del obispo alcalde en la diócesis de Guadalajara entre 1775 y 1777. Esta ponencia se divide básicamente en cuatro partes. Primero vamos a hablar acerca de las visitas pastorales, un poco los sujetos que participan en ella. Me voy a centrar al Obispado de Guadalajara. Después voy a explicar el corpus documental que da sustento a esta ponencia y algunas consideraciones finales. Eh, Bien, las visitas pastorales, pues, es un ejercicio que hace el obispo para recorrer la diócesis completa. Por derecho canónico, en los diferentes concilios provinciales, el obispo hacía la visita vigilando todo el orden católico bajo los cánones católicos y asimismo también para conocer a la diócesis completa, la geografía que componen los pueblos, la cordillera de pueblos, los diferentes curatos, el funcionamiento del clero, del mismo clero y de los feligreses en general, ¿no? Aquí era un mecanismo también que tiene la Iglesia Católica para poder ver si
el número de feligreses estaban cumpliendo con estas tareas doctrinales. Si sabían el idioma castellano, si sabían estas catequizaciones que implementaban los religiosos y los fiscales. Entonces, ¿quiénes participaban en estas visitas? Primero, principalmente el obispo, quien era el encargado titular para recorrer la diócesis. Este, a su vez, en caso de no poder, legítimamente comisionaba a un visitador general, quien tenía toda la tarea de poder visitar cada una de las pueblos, haciendas, ayudas de parroquia y demás. Secretarios, intérpretes, párrocos de los pueblos, caciques, en algunas visitas denota bastante la participación del cabildo indígena, algunos jueces, alcaldes, capitanes de milicia o milicianos, sacristanes, indígenas al servicio de las parroquias y demás. Las visitas pastorales han sido abordadas de diferentes maneras dentro de la historiografía. Hay múltiples trabajos hechos. En el caso de Nueva España, podemos mencionar algunos, como los de García Martínez, que se hicieron en las visitas de Puebla, eh, Valentina Martínez, las visitas de Mazapil, de Guatemala, del Obispado de México, del Obispado de Oaxaca, entre otras, ¿no? Por mencionar algunas. Básicamente estas visitas han sido publicadas en gran medida, las que aún se encuentran en los acervos, y otras pues han sido trabajadas por medio de investigaciones, ¿no? Pero nos centramos al Obispado de Guadalajara. Vemos que en el siglo XVI se componía de lo que hoy se conoce como los estados de Jalisco, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa, San Luis, una parte, y otras zonas del norte de México que no había sido tan explorada. Y conforme estas exploraciones se añadían nuevos territorios y se añadían asimismo al Obispado de Guadalajara. Entonces, en diferentes momentos históricos podemos ver diferentes jurisdicciones que pasaron por todo esto. El obispado de Guadalajara, como mencioné anteriormente, recorría una enorme distancia y este realmente fue un problema para algunos obispos, tratar de recorrer todos estos lugares y los diferentes medios que contaban para hacer esta tarea era pues caminando propiamente a través de caballos, carrozas, canoas, según las condiciones del camino, porque a veces atravesaban ríos y demás. Y vaya, cuando el obispo tenía la sucesión de la diócesis, no se exigía inmediatamente emprender. A veces venían de España en un viaje larguísimo, llegaban a tomar posesión en su diócesis y no se exigía inmediatamente emprender. Sin embargo, algunos de los obispos de algunas diócesis sí lo hacían en poco tiempo después. En el caso de estar enfermo o algún otro impedimento, se podía comisionar a un visitador general, que éste podía ser algún miembro del clero secular o regular, según se trate vicario, obispo y demás. En el derecho canónico se sustenta el canon 399, donde cada 5 años el obispo debía representar al pontífice romano una relación de la situación de su diócesis. Entonces, por eso eran importantes estas visitas, porque cada 5 años era una tarea poder enseñar o al menos conocer la totalidad de la diócesis, ¿no? En el caso de Guadalajara, durante 1598, el obispo Motas y Escobar, al momento de recorrer en 2 años un aproximado de 1000 leguas, con mucho quebranto de su salud, se encuentra a unos caciques bélicos. Entonces estas visitas también funcionaban para que la figura del obispo pueda pacificar, como fue en este caso,
que el obispo entabló comunicación con estos caciques bélicos y por medio de un intérprete se les da a conocer la doctrina cristiana. Entonces posteriormente se bautizan estos caciques y bueno, este obispo en el caso de Guadalajara fue muy importante porque estos datos que recabó en 1603 pues destacan en la descripción geográfica de la misma diócesis. Bueno, el corpus documental que da pie a esta exposición consta de las visitas pastorales hechas por el obispo alcalde en 1775 y 1776 y a su vez al visitador comisionado, que es el doctor José Antonio Martínez Benavides. Aprovecho hacer un espacio aquí para agradecer al Colegio de Jalisco y a los integrantes por facilitarme todos esos documentos y todas estas transcripciones. Bueno, el auto de las visitas pastorales del visitador Antonio Martínez es muy peculiar y más adelante voy a hablar un poquito más a detalle sobre esta situación, ya que a su vez este personaje era abogado de la Real Audiencia y comisario del Santo Oficio, así como examinador sinodal del obispado y cura propio de la ciudad de Monterrey. Entonces, en 1776, el obispo, después de haber recorrido durante 2 años algunos pueblos de la diócesis, que fueron cerca de 66 curatos, comisiona al doctor Martínez en agosto de 1776. A su vez, a lo largo de 6 meses aproximadamente, el doctor Martínez hace un auto de visita a feligreses en febrero de 1777 para poder recorrer la cordillera de Pueblos y 3 días más tarde, entonces, hace un auto a los curas seculares indicándoles todo lo que iba a transcurrir en cada curato. Entonces, eh, estos, estas visitas, en el caso de las primeras que voy a mencionar, que fueron del obispo alcalde, tienen cierto esquema a desarrollar apegado a las normas de Trento. En este caso, el obispo llega al pueblo, es recibido por el párroco bajo el ritual romano, entra a la iglesia, hace oración, bendice al pueblo y celebra una misa. En algunos casos, el obispo venía tarde, entonces ya sea que hacía la visita general completa o después del recibimiento del párroco iba a la pieza destinada para su hospedaje. Esto era circunstancial en cada pueblo, pero en la mayoría de los casos, cuando el obispo llega al pueblo, hace la bendición y celebra misa, empieza con la visita general. La visita general, a su vez, podría tratarse de la visita de todos estos ornamentos que tiene la iglesia. El obispo vigilaba de que estos ornamentos y demás inventarios presentados por el párroco cumplan con las funciones a ser destinadas y que estén en buena calidad, ¿no? El obispo en este caso se revestía de una capa morada para conmemorar a los difuntos y después empezaba esta visita local. Se cambiaba, ponía una capa blanca y visitaba el sagrario, los altares, la lámpara, el bautisterio, la sacristía, y revisaba todos estos inventarios, libros de administración, donde los curas tenían anotado todos los bautismos, entierros, casamientos, asimismo los títulos y licencias del cura de acuerdo al número de integrantes del cura y la presentación de estas constituciones sinodales. Todo esto vigilando a que estos registros sean debidamente presentados.
En algunos casos, y esto varió de curato a curato, en algunos casos habían padrones un poco más exactos de la población en general y en otras ocasiones solo se presentaban padrones de la feligresía dividida por castas, el número total de indios, de mulatos, de españoles, de indios y demás. También se presentaban las cuentas de cofradías. Estas cuentas se presentaban a través de los mayordomos de las cofradías y ahí pues tenían el inventario de todo lo que las cofradías tenían, así como los santos y sus advocaciones. Asimismo, se presentaban los títulos de otros personajes importantes, que en este caso son los títulos del notario, la recaudación de las limosnas de las misas de cuartas pertenecientes a la mitra y en el caso de Yucatán, por ejemplo, en estas visitas secretas que le llaman dentro de la visita pastoral, a veces estaba el testimonio de los cuestionarios hechos a los curas de los pueblos. En el caso del obispado de Guadalajara, no se incluye el cuestionario como tal de la visita, sino al final el obispo puede hacer algunos edictos sobre las disposiciones que emanen de esta visita. Cada pueblo tiene diferentes conflictos, diferentes dinámicas sociales, entonces en los edictos finales es donde el obispo podía poner remedio a todo lo que él observara durante su visita, ¿no? Eh, a mí me parece muy interesante destacar que en las visitas, al menos hechas por el obispo alcalde, datan sobre los caminos de los pueblos, cuánto él transitaba de pueblo a pueblo, cuánto tiempo le costaba recorrer estas travesías. En el pueblo, por ejemplo, de Magdalena, los indios, eh, in- perdón, era el de Tzatlán, los indios solicitaron al obispo que por los muchos vecinos que hay y que se compone la estancia de Ayones, no podían ellos tener los santos sacramentos. Entonces solicitaban en este caso que el obispo designe a un religioso para que sea residente de la estancia Ayones. En otros casos, como en el pueblo de Magdalena, el obispo no pudo entrar en coche al curato de Ostotipaquillo por las barrancas, entonces mandó con anticipación informar al cura para que el cura se moviera junto con sus libros de administración y pueda visitarlo en ese curato anterior. Y así muchas de las características y participaciones, por ejemplo, del cabildo indígena, que solicitan a la doctrina por necesidad de algunas necesidades o algunas imposiciones dependiendo de los pueblos. Este es un esquema para ver el número de pueblos visitados por el obispo alcalde y cuánta es la feligresía que se encontró en cada uno de estos curatos, asimismo como los pueblos y las haciendas que se componían en el obispado. Estas gráficas en realidad muestran el número de población y de obenciones que recibían cada uno de estos curatos. Posteriormente, las visitas del doctor Martínez y Benavides, este es un esquema, un mapa de otro trabajo de la doctora Valentina Martínez, donde pone la serie de pueblos recorridos por este visitador. Él a su vez, cuando es designado, comisionado como visitador, él solicita 8 bestias de carga y unos caballos para él y su familia. Quienes lo acompañaban como familia eran otros sacerdotes, algunos seminaristas, quienes lo acompañaban para hacer la visita pastoral. Y él solicitaba no hacer muchos gastos superfluos, ¿no? La visita general de este visitador realmente se apega mucho a la hecha anteriormente
obispo alcalde, se leen los títulos de visitador, a diferencia del obispo, él sí tiene que leer el título como visitador y el edicto de pecados públicos explicando los fines de la visita y exhortando a la feligresía en general a que si alguien comete algún pecado público y demás, lo diga al momento de la visita para poner remedio, ¿no? También se da lo de la presentación de títulos y licencias. Los curas presentan los diferentes libros de administración, los padrones y demás. Se hace la visita secreta de igual forma y las disposiciones finales de este visitador. Estas son otras particularidades que tienen las visitas de este visitador porque describe físicamente los caminos. Dice dónde durmió, la dificultad que tiene por atravesar algunas sierras, con el riesgo de aguas y todo lo que él va encontrando a su paso, ¿no? A diferencia de las visitas del obispo alcalde, él instruye a parteras para el bautismo y pone atención también a diversas escuelas o al establecimiento de estas escuelas en algunos partidos. También visita capillas de haciendas y las licencias también. En algunos pueblos también se mandó saquear a todos los ornamentos que tenían en unas capillas porque se mencionaba que algunos indígenas hacían festines que no tenían nada que ver con las advocaciones cristianas, pero entonces se mandaron clausurar porque habían embriagueces y demás, esto presentado mediante los curas, entonces el obispo ya no renueva licencias para estas capillas y manda cerrarlas bajo llave cuidada por los curas. Entonces, otro, digamos, mandato que tuvo este visitador fue revisar el estado de las misiones. Ya en 1757, por medio de una cédula real, se manda que las visitas a las misiones solo son hechas por obispos. Entonces, este visitador a su vez es encomendado por el obispo alcalde para saber el estado de las misiones y no hacer una visita general como lo hizo en los demás pueblos. Entonces, de acuerdo a este mandato, el visitador describe una serie de misiones que él encuentra en las sierras, que es el caso de la Concepción y de la Purificación, donde hay religiosos franciscanos conviviendo y tratando de crear capillas con materiales perecederos que se describen también en estas visitas para la pacificación de indios, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de los misioneros de la Villa de Linares, que en cuanto al gobierno político de aquellos indios, entonces muchos de ellos fugan a los montes, a las sierras, por huir del trabajo de las labranzas y demás. Entonces todas estas descripciones quedan plasmadas en este estado y se informa la presencia de muchos indios infieles alrededor de estas serranías, ¿no? Entonces el visitador da cuenta al obispo que aún se encuentran zonas donde se pueden hallar estos religiosos franciscanos todavía en la pacificación de indios, y esto es en 1777. Bueno, en realidad hay muchas otras cosas que decir de las visitas pastorales. Yo siempre he dicho que las visitas pastorales son una fuente invaluable. Se pueden trabajar numerosos aspectos de la vida social, de la vida del curato, de la religiosidad, de las subvenciones, de la economía y demás, pero por mencionar algunas consideraciones, podemos decir que las visitas dan cuenta sobre muchos ámbitos geográficos. Estos tienen que ver con la frecuencia de estas visitas, de estos datos que se pueden arrojar de cada pueblo, así como son una ventana etnográfica para nuevas interpretaciones en relación al dominio, la resistencia, la religiosidad,
la manera en cómo estos pueblos podían adaptar esa religiosidad, puedan crear estas agrupaciones como cofradías, capellanías, hermandades y demás. Y bueno, en buena medida también se denota cómo estos espacios fueron apropiados por las comunidades indígenas, la presencia de los cabildos cuando el obispo hacía participación y bueno, el curato también fungió como un centro religioso de mayor importancia para la propagación cristiana. Vemos que hasta finales del siglo XVIII en el obispado de Guadalajara todavía había gran parte de indios viviendo en las serranías que todavía no tenían este concepto de vivir en policía y civilidad como otros curatos. Creo que hasta aquí sí, hasta aquí ya puedo tener esta participación y bueno, quedo atenta por si al final hubiera algún comentario o pregunta y muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por darnos luz en esta visita tan importante que, si bien se ha trabajado o no con esta metodología que tú conoces muy bien y con la que has trabajado también las visitas en Yucatán, muchísimas gracias por tu aportación. A continuación vamos a escuchar al doctor Alejandro Quesada Figueroa, que nos presenta su trabajo El intento de implantación monárquica por parte del conde de Aranda para la Nueva España y la oposición de Fray Antón Alcalde en la defensa de la monarquía católica, años 1789-1790. Antes presento con mucho gusto al doctor Quesada. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestro en Historia de México por la Universidad de Guadalajara y doctora en Historia Iberoamericana por la misma institución. Actualmente se desempeña como profesor investigador asociado en el Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas temáticas son historia de las epidemias, historia de Jalisco, filosofía de la historia e historia de la Virgen de Zapopan, entre otros temas. Cuenta con publicaciones como Familia y Mestizaje en la parroquia de San José Tlaxcala, publicado por Green Verlag de Berlín, de Diócesis Arquidiócesis de Guadalajara, Historiografía de una Transformación, La Virgen de Zapopan y la Epidemia de Viruela en 1734, publicada por la revista Salud, Historia y Sanidad en Bogotá, Colombia, y también coordinó el número 123 de Estudios Jaliscienses del Colegio de Jalisco. Es autor del libro El Aguijón de la Muerte, análisis demográfico y cultural de las epidemias de viruela y matlazáhuatl en el Obispado de Guadalajara de 1734 a 1738. Y bueno, pues lo recibimos con mucho gusto. Te escuchamos, doctor. Muchas gracias, Ixchel, maestra Ixchel. Buenas tardes a todos. Pues es un gusto para mí volver a estar después de un año aquí en el seminario de Fray Antonio Alcalde. Y pues el tema que hoy nos compete es derivado de una investigación que estoy haciendo yo también actualmente sobre el reinado de Isabel II y su impacto que tiene en la política liberal mexicana. En él consulté archivos en el AGN, donde se evidencia el intento de una implantación de una monarquía borbónica en pleno México independiente. Sin embargo, también encontré que no había sido la primera vez que se había intentado hacer esto, ¿no? Sino que también se encuentran los antecedentes en la época virreinal, concretamente a finales del siglo XVIII, y coincide con unos documentos que fui a encontrar en el Archivo General de Indias en diciembre del 2022. Entonces, pude cruzar la información y pues contextualizar esta situación porque pude encontrar una relación con Fray Antonio Alcalde en el sentido de que él también opinó acerca de este intento de implantación de una monarquía dentro de la Nueva España, ¿no? Por parte del conde de Aranda en la época de Carlos V, de Carlos III, perdón. Entonces, yo sigo con la misma línea que traía desde el año pasado,
de que se dice mucho que Fray Antonio Alcalde nunca manifestó partidismos políticos. Sin embargo, considero que sí, que ya con el antecedente que tenemos del año pasado y con este, se evidencia esta situación, que él tal vez no abiertamente, pero sí daba opiniones políticas y que es muy interesante también conocer su opinión acerca de la política de la época que a él le tocó vivir. En concreto, pues él se va a centrar en una defensa del concepto de la monarquía católica ante un concepto que se empieza a escuchar mucho, que es la de imperio, eh, propio del reformismo borbónico, ¿no? Bueno, entonces voy a comenzar. Siguiente, por favor. Tenemos que contextualizar, en este caso, por ejemplo, qué es eso, ¿no? De que se intentó realizar a finales del siglo XVIII y cómo es que finalmente Fray Antonio Alcalde llega dentro de a esta situación. El intento de implantación de una monarquía en la Nueva España, pues fue promovido por don Pedro Pablo Abarca de Bolea, que fue el conde de Aranda, quien era pues un destacado político ilustrado español de finales del siglo XVIII, que había sido favorecido por la reina Isabel de Farnesio, la madre de Carlos III, cuando el motín de Esquilache de 1766. Recordemos que el motín de Esquilache de 1766 es cuando Madrid se sublevó contra el rey Carlos III y promovido sobre todo por la Compañía de Jesús. Entonces el conde de Aranda tuvo un papel privilegiado en la defensa de Carlos III y de aplacar finalmente la sublevación. Es por eso que la reina Isabel de Farnesio le concede la titularidad, el condado de Aranda, y desde entonces va a tener papeles muy importantes dentro de la política española, ¿no? Por ejemplo, va a ser capitán general de Castilla y también presidente del Consejo de Castilla. Entonces, es un papel privilegiado, podríamos decir que es incluso un primer ministro que tiene Carlos III y que él está adherido a todas estas ideas ilustradas que se están llevando a cabo en esta época, ¿no? Que pues ya veremos después, tal vez no empaten con las ideas de Fray Antonio Alcalde en muchos puntos, ¿sí? Esta situación va a ocurrir en un contexto, repito, de reformismo borbónico, que ya sabemos que el reformismo borbónico pues, va a ser llevado a cabo desde 1715 hasta 1786 prácticamente por los reyes Felipe V, Fernando VI y Carlos III, ¿no? Sobre todo. Pues Luis I no le da tiempo, pero son estos primeros monarcas borbones los que van a hacer las modificaciones a lo que era el antiguo entendimiento que existía de cómo funcionaba todo el territorio, los territorios de ultramar de España, ¿no? Entonces, ¿cuál es, bueno, el contexto histórico que se tiene en este momento? Pues tras los hechos de la Revolución Americana de 1776, pues sabemos muy bien que España también tomó parte muy importante en el financiamiento y el envío de tropas para la independencia, de la misma manera que que los franceses, ¿no? Y es así que Aranda comienza a tener, yo considero, una paranoia en cuanto a que la situación de los independentismos que se están viviendo en Estados Unidos se fueran a volcar sobre los virreinatos americanos de España, ¿no? Entonces, es por eso que él propone, dentro del reformismo que se está haciendo en ese momento, reestructurar la monarquía católica desde sus cimientos, lo que va a implicar pues una reforma filosófica y conceptual misma de la política vigente desde la época de los reyes católicos. ¿En qué sentido? Bueno, aquí cabe aclarar, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con la monarquía católica? Eh, no se maneja durante la época de los Austrias el concepto de imperio. No existe, no hay documentos que evidencien que se conceptualizaran a sí mismos como nosotros el imperio.
Más bien lo que sí vamos a encontrar son conceptos como el de monarquía católica. ¿En qué sentido? No en un concepto dinástico, no estamos hablando de la monarquía en un concepto dinástico de hereditario, sino en un concepto territorial. La monarquía entendida como, así como un duque señor de su ducado, un conde señor de su condado, un monarca señor de su monarquía. Entonces, también con la titularidad de del catolicismo desde Isabel la Católica, tenemos que es la monarquía católica en ese sentido territorial. ¿Y qué es lo qué es lo que busca Aranda? Reestructurar este concepto y reestructurar también territorialmente toda la espacialidad a un entendido más imperial, a la manera, por ejemplo, de cómo están entendiendo los imperios del absolutismo, del despotismo ilustrado de la época. ¿Qué es hablar de qué? De un centralismo, estamos hablando de una metrópoli, que en este caso va a ser Madrid, y tener amarradas todas los virreinatos, ¿no? Que en ese momento pues gozaban de mucha independencia, podríamos decir. No independencia, más bien de autonomía. No, no hay que confundir los términos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los puntos que va a proponer el conde de Aranda? Pues entendemos entender también a él como uno de los principales exponentes del propio despotismo ilustrado en España y por lo tanto también un político muy pragmático, que había tenido experiencias significativas en un ámbito internacional. Además de ser presidente del Consejo de Castilla, también fue embajador de Francia y por lo tanto va a tener contacto directo con los ideales de la Ilustración y los procesos que van a llevar incluso también a la independencia de los Estados Unidos. Pero él es consciente de una cuestión muy importante que no se tiene hasta ese momento, o que no se veía tan claro en ese momento, que era que toda la monarquía católica estaba sumamente ya debilitada en cuestión administrativa, en cuestión política, y que soplaban muchos vientos de cambio en todas las Indias occidentales. Por lo cual, él consideraba que ese modelo virreinal heredado de los Austrias era ya insostenible, y su propuesta buscó anticiparse a las rebeliones y crear un sistema de confederación, una especie de mancomunidad que preservara la influencia de España sobre todos esos territorios antes de que se emanciparan. Aunque esto conllevara que sacrificar obviamente un control directo del rey sobre los virreinatos, ¿no? Este intento de modificación va a tener un impacto muy grande dentro de la política de su momento y va a ser muy controversial. ¿Cómo lo va a proponer? Lo va a proponer en el año de 1783 mediante un dictamen que se llamó el dictamen reservado del excelentísimo señor conde de Aranda, que da al rey sobre la independencia de las colonias inglesas después de haber hecho el Tratado de Paz ajustado en París en el año de 1783, que también está en el archivo de Indias. En esta propuesta nos vamos a dar cuenta de que pues está elaborando un plan muy detallado que tiene los siguientes puntos, ¿no? Dividir las Indias occidentales en 3 reinos, que es desaparecer totalmente los virreinatos. Estamos hablando de pasar de virreinato a reino. Aranda va a proponer dividir las vastas posesiones americanas españolas en 3 grandes reinos, independientes entre sí y de España, pero todos gobernados por miembros de la Casa de Borbón. Esta división pretendía facilitar la administración y reducir las tensiones locales, al mismo tiempo que mantenía un vínculo simbólico y político con la monarquía española. Los 3 reinos sugeridos por Aranda era el reino de la Nueva España, pues que iba a comprender el territorio de lo que actualmente es México, América Central y parte de las Antillas, y este va a ser el más importante debido a su densidad de población y de la riqueza. El segundo reino iba a ser el reino del Perú, que iba a abarcar el virreinato del Perú y las áreas correspondientes a Bolivia y parte del norte de Chile y de Argentina. El tercer reino iba a ser el llamado Reino de Tierra Firme, el cual incluía los actuales territorios de Venezuela, de Colombia, de Ecuador y de Panamá, con la posibilidad de expandirse a otras zonas cercanas, incluso también de ultramar.
Cada uno de estos reinos iba a tener su propio monarca, lo que iba a reforzar la autonomía local, pero siempre bajo la garantía de la distancia dinástica de la dinastía o de la Casa de Borbón. Como segundo punto, el conde de Aranda en esta propuesta iba a creer en la unión dinástica, que la unión dinástica era esencial para preservar la influencia de España en las Indias occidentales. Por eso cada reino iba a ser gobernado por un príncipe de la familia española, de la familia real española. Y este sistema tenía pues varios objetivos, ¿no? El primero y el que más le preocupaba al conde de Aranda era garantizar que las colonias no se convirtieran en repúblicas, como había sucedido en Estados Unidos, sino era mantener el control político y cultural a través de una relación dinástica. Evitar que otras potencias europeas, sobre todo la Gran Bretaña, interfirieran en asuntos de la América española, que fue lo que finalmente sabemos muy bien que terminó sucediendo en las independencias. Los monarcas locales tendrían también un estatus similar al del rey de España, aunque subordinados a una especie de un liderazgo moral y político del rey en Madrid. Es decir, estamos hablando de una confederación, de una propuesta de una confederación borbónica, la cual pues va a tener su eco en los tratados de Córdoba, ¿no? O sea, sabemos muy bien que en los tratados de Córdoba el trono de México se le ofrece a los hermanos de Fernando VII o al propio Fernando VII. Entonces ahí se ven los remanentes de esta propuesta del conde de Aranda. Eh, una relación simbólica, pues con reinos independientes que van a tener al rey de España como cabeza de una confederación, es decir, un tipo de mancomunidad, ¿no? Y también, como último punto, se está proponiendo que sea Madrid la capital de esta gran confederación. El plan mantenía a Madrid como la capital de una confederación enorme, actuando como un centro político, cultural y económico de referencia para los nuevos reinos. Desde allí que el rey de España iba a fungir como un tipo de un hermano mayor o un árbitro en caso de disputas entre los propios reinos. ¿Cuáles eran los beneficios esperados? Pues prevenir una independencia total, una emancipación de todos los virreinatos, fortalecer los lazos en las Indias occidentales, modernizar el sistema imperial y también pues anticiparse al futuro, ¿no? Porque él consideraba que era inevitable la emancipación americana. ¿Cómo fue tomada esta propuesta por la élite de la época, ¿no? Pues fue no muy bien vista, ¿no? O sea, no se consideraba que estuviera bien que hubiera varios reyes dentro de un propio reino enorme como lo era la monarquía católica. Ese tránsito de monarquía católica a imperio era muy difícil de entender y además también debemos de tener en cuenta que el conde de Aranda tenía muchos enemigos desde la época del botín de Esquilache en la corte. Entonces no, al final pues un fracaso. O sea, no se llevó a cabo dichos cambios y pues todo finalmente cayó en el olvido de la propuesta que se estaba haciendo. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, aquí están algunos conceptos claves, ¿no? Que era lo que les decía, este tránsito de monarquía católica a imperio español, que después tendría su símil en el siglo XIX con el tránsito de imperio español a un estado de monarquía constitucional con Isabel II. Un reformismo borbónico, pues obviamente está dentro de esta cuestión, y pues también el resultado del despotismo ilustrado, ¿no? De la ilustración. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa de, pues lo más cercano que encontré en 1790, de lo que era la inmensidad de la monarquía católica, después conocida como Imperio Español, pues era enorme, ¿no? Entonces, esta modificación hubiera sido muy compleja de realizar. ¿Y qué es lo que terminó sucediendo? Pues no se crean reinos independientes, pero sí se crean nuevos virreinatos, ¿no? Sabemos muy bien que el gran virreinato del Perú,
pues se va a terminar dividiendo en virreinatos más pequeños, como por ejemplo el de La Plata, el de la Nueva Granada, etcétera, ¿no? Y que pues en la Nueva España se continuó siendo como hasta este momento. Siguiente, por favor. Aquí está lo que les comentaba, ¿no? O sea, lo de la división del imperio entre reinos, lo de los gobernantes borbones. Siguiente, por favor. Lo de la gran confederación borbónica, lo hubiera cambiado, ¿verdad? Se me fue la onda. Ahí está la cuestión de confederación borbónica. La propuesta de Aranda no, pues, no era simplemente una fragmentación del imperio, sino la creación de una confederación monárquica. Eh, Aquí es donde llega Fray Antonio Alcalde. Es donde finalmente yo en el archivo de Indias, en la sección las cajas que son de Guadalajara, pude encontrar no una oposición tal cual al plan de Aranda, como se manifestó, sí, en el año pasado, sí se acuerdan, ¿no? Cuando entró en conflicto directamente con el intendente, ¿no? Sino que Antonio Villaurrutia, sino que ahora era una cuestión más bien de opinión que él expresa acerca del reformismo borbónico que se está haciendo, pero sí toca los temas acerca de la división que estaba proponiendo Aranda en esa década, ¿no? Que para cuando Fray Antonio responde, pues ya está mucho más desfasado y olvidado el plan de Aranda, ¿no? No se sabría el posicionamiento ideológico de Fray Antonio Alcalde, sino hasta 6 años después de la propuesta de Aranda. Recordemos que la propuesta de Aranda fue de 1783 y la opinión de Alcalde la vamos a saber hasta 1789. Cuando pues ya, o sea, están son más que olvidadas las propuestas de Aranda, ¿no? Lo podemos encontrar, como les digo, en el archivo de Indias de Sevilla, en las cajas de Guadalajara de 1789 a 1791. ¿De qué se trata? Son dos documentos específicos. Una es una carta pastoral titulada Semper Fidelis, y también de una carta personal al rey Carlos III, que es muy interesante de analizar. Siguiente, por favor. Me llama la atención, por ejemplo, con la carta, el cómo Fray Antonio Alcalde, él comienza hablando acerca de nos, la monarquía católica, ¿no? Es decir, él está hablando de nosotros como el sentido que dejó Isabel la Católica, de este concepto de una construcción, no de un imperio. El concepto de imperio está errado para esta época. Y él asume si bien siempre se mantuvo fiel a las ideas de Carlos III y lo apoyó, pero sí se nota un tono tradicionalista y conservador en su defensa. ¿A qué no me refiero con la defensa? Es la defensa sobre todo del concepto y de la legalidad de ese concepto que es de la monarquía católica, propia de la época de los Austrias, por medio del argumentario de la segunda partida de Alfonso X el Sabio. Es muy interesante ver cómo Fray Antonio Alcalde se le ha querido ver sí como un hombre de fe, como un hombre, pues ahora obviamente un fraile y un obispo, pero debemos de recordar que en esta época estamos hablando de que son indisolubles las dos cosas, o sea, hablar de poder, de política y hablar de religión es de la misma cosa, ¿no? Entonces, él podía opinar y él también tenía conocimiento también de qué, del derecho eclesiástico y de la teología. Y es interesante ver cómo a través de la teología y del derecho eclesiástico también hace análisis, por ejemplo, de la política de ese momento válida, que son las partidas de Alfonso el Sabio, ¿no? En específico de la segunda partida, que es cuando habla acerca del monarca, ¿no? Repito, un tono tradicionalista y conservador. Recordemos que para esta época, pues Fray Antonio Alcalde ya es una persona muy grande, entonces es una persona del siglo, y obviamente este reformismo, insisto, de Carlos III, le toca todos estos intentos de cambio dentro de la monarquía, etcétera, pues va a ser chocante para Fray Antonio Alcalde también, ¿no? Eh, y es muy interesante cómo termina cayendo de nuevo en una crítica hacia Villaurrutia, como el año pasado, no directamente lo menciona, él jamás lo menciona, pero considera que la desintegración del reino de la Nueva Galicia y hace una comparación con el resto de lo que es la monarquía católica sería perjudicial.
considerando que fue perjudicial para Guadalajara la creación de la intendencia, en lugar de la continuación de un reino como lo era la Nueva Galicia, ¿no? Entonces, si bien, repito, siempre mantuvo una postura lineal a las políticas ilustradas de Carlos III, critica la postura de Aranda y se alinea a la oposición propia de la época en contra de ese plan de reformación total. Y considera que el espíritu de una monarquía católica debía prevalecer sobre el imperio y sobre los conceptos modernos y sobre los conceptos traídos de otros reinos, ¿no? Entonces, ese es un punto para mí muy interesante porque no abiertamente ni tampoco está manifestándolo en un lugar político, etcétera, pero él a través de una argumentación propia de su posición como obispo está dando una opinión política de cómo todo está cambiando y cómo hay algunos errores que él identifica, ¿no? Siguiente, por favor. Como conclusiones, pues entre este tema y el presentado el año pasado, eh, que repito, ahí sí es una pelea directa contra el intendente Villaurrutia. Podemos observar que Fray Antonio Alcalde, contrario a lo que se cree tradicionalmente, sí emitió posicionamientos políticos y realizó críticas sustantivas de su época, ¿sí? El fracaso del plan de Aranda tendría consecuencias en el siglo XIX, al intento de implantación de una monarquía borbónica en el México independiente en plena época de Isabel II, ¿no? Pero se está retomando a este reformismo que pretendía el conde de Aranda. Y es interesante que a través de la teología y del derecho eclesiástico, Fray Antonio Alcalde debatiera temas políticos. Eso es para mí un punto muy interesante porque se vuelve complejo. O sea, tú lees a Fray Antonio Alcalde y hay muchos términos que tú no comprendes. Tienes que remitirte al derecho, tienes que remitirte también a la teología para poder comprender también su argumentario, ¿no? Lo cual muestra pues que era un hombre brillante para poder también escribir. Y considero que el reformismo borbónico y alcalde sigue siendo un tema pendiente que a mí me encantaría trabajar, seguir trabajando, porque ver al alcalde como un hombre político me llama mucho la atención y y pues finalmente creo que con esto concluiría. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues muy interesante el tema, nos dejas con ganas de conocer más de este documento, ¿no? Sí, Y esta parte política, como dices, sí. Antonio Alcalde. Y bueno, pues abrimos los micrófonos en esta sesión para los integrantes del seminario. Si tienen preguntas, comentarios, recomendaciones para nuestros ponentes, les cedo la voz a quien quiera participar. Está aquí de manera presencial el maestro Edgar Yáñez, que quiere hacer uso de la voz. Sí. Bueno, espero que me escuchen. Doctora Eunice, felicidades por su trabajo. Esperamos que nos siga trayendo el tema aquí al seminario alcalde. Y me gustaría preguntarle primero, cuando nos presentó esta gráfica nos dijo muy poco, pero nos presentó una gráfica como de las poblaciones. La pregunta es si son poblaciones totales o solo son poblaciones que se recogían en estos padrones que eran como las cabezas de familia o aquellos padrones que recogían, cabezas de familia pensando en quienes eran, no sé, los tributarios si eran pueblos de indios o pensando en los registros parroquiales de si eran comulgantes o confesantes, o sea, porque entendiendo que hasta cierta edad no se registraban en estos padrones, porque de repente si hay poblaciones muy pequeñas o se alcanzan a ver como números muy pequeños, y pues más bien sería como, no sé si es como hablar de números de familias o de integrantes en la totalidad de estos números que presentan los informes que va haciendo, bueno, que se van haciendo durante la visita. Y lo otro, digo, es interesante ver cómo Fray Antonio Alcalde, creo que era una práctica común de los obispos, delegar en clérigos la continuación o ciertas visitas, ¿no? También, no sé si hay algún motivo por el que Fray Antonio Alcalde delega a este cura de Monterrey, si existiera, o sea, si alcalde, ahí en los documentos aparece el motivo,
o simplemente pues fue una táctica que utilizó. Y para el doctor Quesada, felicitarlo también por su presentación muy interesante. Nos queda de ver una imagen ahí del documento. Sí. Digo, nada más yo quería ver ahí el puño y letra de alcalde. Y ciertamente sí hay una deuda entera con el plan reformista, borbónico y la relación de frente al alcalde. Creo que ya lo estás haciendo muy bien con estos trabajos. Y bueno, señalar que en el cuarto concilio provincial, ahí el alcalde se muestra perdón, y otro documento que he localizado donde se muestra como un fiel defensor y seguidor de Carlos III. Y mi planteamiento que te haría, bueno, pues felicitarte la verdad por el trabajo que estás haciendo, pero ay, se me fue la pregunta que te iba a hacer, me emocioné un poco. No sé, digo, pensar si en estas misivas que le manda el rey y estos documentos, bueno, nos dices que hay conceptos que hay que entender, pero él está citando autores, está refiriendo a alguien en específico, o sea, cuando critica la postura de Aranda, ¿sí es Aranda? Sí, Sí. Lo refiere directamente o solamente es como una referencia indirecta. Y lo otro es, ciertamente, personaje Aranda, que es, yo creo que él lo considera totalmente un ilustrado, en los términos que se entendería como un ilustrado. Creo que él, a diferencia de que a veces se habla de los obispos ilustrados, yo la estoy en contra del concepto, porque creo que es una contradicción. Sin embargo, creo que este personaje tiene toda la pinta de ser un ilustrado, y curiosamente, cómo quiere compaginar la realidad de España, porque sabe que la ilustración no va a entrar como así de tajo. Sin embargo, sí hay una moderación, él comprende todo eso. Mi pregunta es si existen estudios en torno a este personaje, y si dado caso Brian Conant tendrá algún estudio sobre él, porque le gusta estudiar mucho estos personajes reformistas borbónicos. Esas serían mis preguntas y felicitaciones. Muchas gracias, Edgar. Pues si desean contestar los ponentes y más adelante escucharemos también a Fray Eugenio después de ustedes. Sí, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Qué gusto saludarlo, maestro Edgar. Bueno, a su primera consideración, la gráfica que presenté es sobre la población total de cada beneficio. Recordemos que el beneficio o el curato era compuesto por varios pueblos, haciendas, ayudas de parroquia. Entonces, estamos hablando del número de la feligresía en total. Lo interesante que ofrecen estas visitas pastorales es una serie de padrones. Como bien dice, en algunos padrones no está toda la población completa porque son de confesión o de comunión o de obenciones. Entonces, uno de los requerimientos que se encuentran en estas visitas es la separación de la población por castas en su número total, por padrones de confesión y también por obenciones. Entonces ahí sí se hacen ciertas diferencias. Por la segunda consideración, recordemos que los obispos al momento de su designación eran personas ya de avanzada edad. Entonces, hacer toda esta logística y recorrer esta serie de pueblos, tanto a caballo o a pie, era una tarea titánica. Entonces, a veces por la vejez, comisionaban a otra persona. En este caso fue la comisión del doctor Benavides. No se especifica si pues es bien a bien por una enfermedad, pero después de haber recorrido 2 años, 66 beneficios a más de 70 años, entonces él prefiere por asignar a su vicario general como visitador, al doctor Benavides. Bueno, de la primera pregunta era sobre la cuestión de Fray Antonio Alcalde, si mencionaba algún autor en específico. Para mí me llamó la atención que sí menciona, por ejemplo, a dos, al padre Vitoria, hace referencia a Vitoria, y a Fray Alonso de la Veracruz. Entonces, hay una cuestión de que él tiene un conocimiento, estamos hablando de dos de los personajes más importantes del siglo XVI, que se están basando
en las partidas, etcétera, para reformular la cuestión legal de las Indias, ¿no? Pero es interesante cómo él está retomando esto, ¿no? Siendo que podría haber retomado a Santo Tomás, otros tal vez más, podríamos decirlo, no contemporáneos, pero como que su idea estaba más eurocéntrica, podríamos decir, ¿no? Y a mí me llama la atención que estás retomando personas o pensadores que podríamos considerar ya novohispanos, ¿no? Para hacer esta argumentación propia de pues, que ese es entendido de la monarquía católica. O sea, se mete de lleno a explicar esto, se mete de lleno también al tema mismo que también utilizó para debatir al obispo, perdón, al intendente, que es las tierras de comunidad indígena. O sea, otra vez vuelve a sacar el tema de las tierras de comunidad y cómo la tierra no se debe de separar, y mucho menos toda la monarquía, ¿no? Sino que se debe de concentrar, ¿no? Entonces, son los dos que yo identifiqué y también cabe decir que no he terminado totalmente el documento, uno de los documentos, sobre todo la carta pastoral, pues, obviamente es traducción, pero sí. Entonces, pero pues ahí, poquito a poco, no la encontré aquí en el archivo de la arquidiócesis, sino que se encontró allá. Entonces, creo que también eso es interesante, ¿no? Para un análisis más a profundidad. Y publicación del mismo documento. Sí, sería interesante. Muy interesante, creo yo, porque muestra, repito, la idea política, ¿no? De él. Y con respecto a temas del Conde de Aranda, en Madrid pude encontrar algunos textos, sobre todo de la Universidad de Valencia. Y una de las que están incursionando más en estos temas, una de las investigadoras que están incursionando más en estos temas es Isabel Burdiel, quien hizo la biografía de Isabel II. Entonces, bueno, yo estoy enfocado en siglo XIX, pero sí me está llevando constantemente a tener que regresarme al XVIII, ¿no? Y es interesante que también aquí en México se ha estado trabajando en el INER. El INER ha estado sacando publicaciones con respecto a la ilustración del siglo XVIII y tiene algunos trabajos del Conde de Aranda. Entonces, es interesante porque es una perspectiva ya desde América, ¿no? De todo lo que está aconteciendo allá. Sí, yo decía Brian Bonanton porque él trabaja también 19 y siempre se está remitiendo al 18. Sí, es necesario siempre. Sí. Gracias. Gracias. Te escuchamos, Rayo Eugenia. Ay, el micro está apagado. Gracias. Primero, muchísimas felicidades a la doctora Eunice, al doctor Quesada y mil gracias al Colegio de Jalisco por esta oportunidad. Una pregunta a la doctora Eunice. Nos ha hablado de los padrones. Hubo una desconexión en la videoconferencia, entonces de antemano presento mis disculpas por si no lo escuché por esta desconexión. En los padrones, eh, concretamente la pregunta es, en los padrones ¿hay padrones de confirmaciones? Primera pregunta. Segunda, y si es que ella encontró estos padrones de confirmaciones, estos indican la edad de cada una de las personas que recibieron ese sacramento. Un brevísimo comentario, es una verdadera paradoja que ya en esas décadas, con ese sentimiento absolutamente anti-jesuita, el concepto de misión, que ya usa la palabra directa y extendida de misión, es concebida a la manera jesuita. Esto es muy interesante. Y con respecto a la ponencia del doctor Quesada, también hubo una inquietud que se manifestó y que discúlpenme, en este momento recuerdo las referencias del Archivo de Indias, de una nueva jurisdicción, no nueva jurisdicción, sino la creación, una modificación jurisdiccional de las diócesis y se propone la creación de la diócesis de San Luis Potosí y de Querétaro.
Esto es interesantísimo también y no me extraña las referencias del obispo alcalde a Vitoria, a Fray Francisco de Vitoria, porque forma parte formación, de su formación en la península. Pero sí es interesantísimo las referencias a Fray Alonso de la Veracruz. Es decir, ahí no solo es un indicio de la eficacia de las bibliotecas eclesiásticas, sino también de ese fervor de estudioso del obispo. Entonces ahí eso es para tres wow, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fer. Puedo empezar. Vaya, los padrones variaban de curato a curato. Había un esquema general que este era aplicado a través del obispo, o en su caso su visitador, pero correspondía de la manera como el párroco de cada curato o beneficio presentaba esa información. Entonces estamos hablando de la existencia de diferentes padrones como filiación, en el caso de los matrimonios, confirmaciones, había libro de confirmación, en el caso de algunos curatos, no todos, pero los que se, digamos, incluyen de manera común serían los padrones de la feligresía en total y la que vive separada a través de pueblos, ranchos, cabeceras, estancias. Entonces, la especificación como tal de cómo presentar estos registros venía en el edicto de visita, que a su vez mandaba el visitador o el obispo a todos esos pueblos cordillera a visitar. Entonces, era una especie de logística y eso dependía de cada párroco, de cómo presentar esa información. Algunas parroquias tenían libros más completos que otras, eso sí, sí fue una realidad. Y eso se ve al momento del registro de la visita pastoral. Por eso la visita pastoral incluso es una fuente que se puede contrarrestar con otras fuentes, como es el caso de los libros de fábrica de cada curato. Por ejemplo, acervos locales pudiesen haber, bueno, en caso de existir, todavía estos libros para tratar de comparar estas informaciones entre la visita general que hacía el obispo y los libros locales que se presentaban de cada curato. En el caso de las misiones, sí es bastante interesante porque en todos los documentos históricos dice la palabra misiones, pero en lo que en realidad te refieren es la conversión y la congregación de indios que no están viviendo bajo estos dominios cristianos y que viven apartados en los montes, sin policía, sin civilidad y demás. Entonces, esa es como la diferencia. Se usa de manera indistinta y los que están, en este caso precisamente hablando, son misiones de conversión franciscana. Son religiosos franciscanos que se encuentran al norte de Zacatecas, de esta parte que se refiere a la visita pastoral del doctor Benavides, Martínez y Benavides. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Me encanta escuchar toda su sabiduría y el amplio conocimiento de fuentes. Pero mi pregunta es específica con respecto a las confirmaciones, el sacramento de la confirmación, que no es un sacramento rutinario u ordinario en el sentido de que se da los sábados o los domingos, como el matrimonio, etcétera, sino es un sacramento que depende de el visitador, ya sea el obispo o su vicario. Entonces, usted encontró en sus fuentes referencias a las confirmaciones.
En la visita solo está el número total de confirmaciones y en cuántos días se hizo. Por ejemplo, es común que en cada curato se hayan confirmado 4,000 personas en el lapso de 3 días. El obispo estuvo 3 días en la diócesis confirmando, pero en algunas visitas, no todas, se requería que el cura lleve el registro del padrón de los que fueron confirmados en ese momento de visita. Ya, ya. ¿Y qué porcentaje aproximado hay entre las fuentes que registran esos padrones y las fuentes que no los registran, que solo proporcionan totales? Los totales vienen en todas las visitas de los registros hechos por el obispo y su notario, pero habría que ver particularmente cada parroquia cuáles cuentan todavía con esos registros. Digamos que las visitas que yo tengo son las visitas derivadas del notario del obispo alcalde. Sí, Ya. Muchísimas gracias. un gusto. Gracias. Ahora le doy voz a los comentarios que nos deja el doctor Francisco Velázquez en el chat. Él, bueno, le pregunta a la doctora Nice si los padrones los consultó directamente en las parroquias o en el archivo del arzobispado, porque en los archivos parroquiales existe información que no siempre se registraba en los libros de visitas o en los documentos que se daban al obispado. Sí, claro, es lo que comentábamos hace un momento. Los registros que yo tengo son los hechos por el obispo y su notario. Los libros parroquiales son los libros de administración. Esos libros llevan un detalle un poco más de lo que sucedía en la visita pastoral. Por eso, cuando se hacía el momento de la visita pastoral, el cura tenía que presentar esos libros o archivos parroquiales, que son las confirmaciones, en algunos casos, que son todos los bautismos, casamientos, libros de filiaciones, de parentescos, y ahí entonces el obispo podía señalar algunos cambios, si los hubiese, de cada arreglo del libro. Entonces, me parece que es como la duda similar a la anterior. Sí, muchas gracias, doctora Eunice, por su respuesta y a continuación quiero cederle la voz al maestro Edgar Yáñez. Sí, quiero hacer un comentario respecto ahorita a lo que se está hablando de las fuentes cruzadas. Yo hice bueno, estoy haciendo un pequeño estudio sobre la visita de Fray Antonio Alcalde, específicamente en la parroquia de la Villa de Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno. Curiosamente fui al archivo parroquial, que es uno de los más bonitos que he consultado de parroquias, bien organizado ahí por el maestro Gómez Mata, lamentablemente y curiosamente los autos de visita que se dejaron ahí y todo el libro de gobierno del periodo que coincide con Fray Antonio Alcalde y que coincide, tendría que estar la visita pastoral, no existe, no está. El asunto es que sí pude encontrar en otros documentos por ejemplo, lo que presentan los curas, como usted lo mencionaba, sus títulos y todo eso, esos sí están y están firmados por Fray Antonio Alcalde y sellados, ahí están los sellos de cera muy bonitos de Fray Antonio Alcalde lacrados. Y es complicado rastrear estos padrones, porque ciertamente yo al menos, digo, no soy un experto en la investigación en torno a las parroquias, pero la parroquia de Santiago Querétaro, que es un ejemplo que puedo poner, yo ahí encontré padrones, pero la verdad también están no están consecutivos, son de distintos años, entonces también hay una complejidad para encontrar ese tipo de documentos ya más locales, ¿no? Que pues podrían ayudar bastante. No sé si quienes han hecho un estudio, o bueno, que como el doctor Quesada con el repositorio de Family Search, no sé qué tanto éxito habrá ahí de encontrar estos padrones bueno, como los que se mencionaban aquí. Y ese era el comentario que quería hacer, de la dificultad de encontrar estos en los archivos locales. Sí. Gracias, maestro. Pues
Yo opinando ahí, doctora, ¿eh? Eh, la, los archivos parroquiales están divididos siempre en dos secciones, ¿no? La sección sacramental y la sección disciplinar. Entonces, en la sacramental, pues vamos a encontrar justamente los sacramentos, ¿no? Bautizos, matrimonios, confirmaciones de funciones, exclusivamente, ¿no? Y en la disciplinar van a ser los libros, todos los de gobierno, toda la administración de la parroquia, ¿no? Por libros de Becerro, que son los libros de economía, los libros de cordilleras, que son las disposiciones que mandaba el obispo a las parroquias, etcétera, ¿no? Todo lo del gobierno, todo, incluso si era el caso de juzgado eclesiástico, también está ahí. Y yo, por ejemplo, en los trabajos que he hecho de archivo, no en Family Search, porque en Family Search están exclusivamente las secciones sacramentales, ¿no? Pero sí directamente, por ejemplo, con la Catedral de Tlaxcala, pues sí encontré los padrones en la sección disciplinar. Está un libro de padrones exclusivamente. Entonces sería cuestión de ver si estas parroquias tienen sus libros de padrones exclusivamente. Aunque, por ejemplo, las visitas, no me dejará negar mentir la doctora, pues las visitas siempre se registraban en los libros de bautizos o de defunciones, ¿no? No se registraban en el libro disciplinar, sino que están haciendo el registro de los nacimientos y de repente hay una hoja específica que dice, visitó el obispo tal fecha, ¿no? Y encontró tal situación en la parroquia, etcétera. Entonces yo abogaría por esa cuestión, ¿no? De buscar en la sección disciplinar de las parroquias. Sí, quisiera añadir una cosa más. Por ejemplo, en el caso de las visitas pastorales de Yucatán, en el archivo de la arquidiócesis, existen los libros de los mandatos que en el obispado de Guadalajara los dicen como libros de gobierno de cada parroquia. Entonces, los de Yucatán, en los libros del mandato, ahí se anotan todas las secuencias de las visitas pastorales. Por ejemplo, cuándo fue la última, qué obispo fue, en los números generales a veces, de entierros, casamientos, y estos libros de mandatos también se asentaban todas las disposiciones generales de la parroquia. Es como la vida de la parroquia, la existencia de algún conflicto. Entonces, estas visitas también se pueden cruzar con este otro tipo de informaciones que se asientan en esos libros por medio del párroco. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para ampliar sobre este debate, también el doctor Francisco Velázquez nos escribe que las visitas se registraban en los libros de sacramentos y de gobierno para dejar testimonio de la última revisión. Gracias, doctor. No sé si alguien más quiera comentar, agregar, hacer alguna pregunta. Bueno, pues de ser así, les invitamos. Ah, la doctora Magdalena Vencias, le escuchamos con gusto. Su micro, Claro, doctora. sí, gracias. Bueno, como siempre, este es un espacio académico en el que pues nos retroalimentamos, dialogamos, dirimimos pues los asuntos que en cuanto a territorios mexicanos y de otras partes, sujetos y cuerpos sociales, pues son atravesados por estas cuestiones de administración diocesana, ¿no? Episcopal, arzobispal, la riqueza que nos han expuesto tanto Eunice como el doctor Quesada, pues me deja muy contenta, incluso los comentarios que se han hecho al respecto, porque me hizo recordar, ustedes saben que hace poco se publicó un libro mío en el que trabajo algunas poblaciones en los Celtales y en la provincia en el partido de Guardianía. Y a propósito de los documentos diocesanos que consulté y las fuentes parroquiales que ahora se resguardan en el Fondo Diocesano del Archivo Histórico Diocesano,
Me llamó la atención y concuerdo pues con Eunice en que las relaciones de visitas pastorales tienen una cantidad de elementos para poder llevar a cabo estudios desde distintos enfoques, desde distintas interrogantes de lo que queremos saber en estas poblaciones, de cómo fueron inspeccionadas por los obispos. Y ahora que que le escuchaba, recordaba yo, cité entre otras visitas, la del obispo José Fermín Fuero de 1797. Y veía que por ahí ella, en su profundo conocimiento sobre las visitas episcopales en Yucatán, mencionaba algo así como un inciso de los pecados que, ahí ya está, los pecados públicos. Entonces yo le quería preguntar, en primer lugar, en qué consistían estos o cómo se describían, porque claro, yo a partir de un expediente de la visita que acabo de mencionar del obispo Fuero, pues solamente leí sobre las recomendaciones, sobre la descripción de la moralidad de los indios, en fin, las críticas, las opiniones acres que hay sobre su embriaguez, sobre el concubinato, etcétera. Entonces, no encontré esto porque pues no me dediqué a buscar justamente visitas episcopales, ¿no? Y luego también hay una recomendación de este obispo de finales del siglo XVIII que me llamó mucho la atención y me gustaría saber si te has encontrado, Unice, con algunas referencias. Él mandó, bueno, él dispuso que se pusiera entre los candeleros de de la mesa del altar mayor una cruz alta para que fuera vista por todos los naturales y para que se distinguiera la verdadera fe de la falsa y que encaminarlos a llevar a cabo el culto a Dios, ¿no? Como debía de ser y no andarse ocupando en otras cuestiones, no dice nada más. Y a veces a esta cruz la identificamos, bueno, y generalmente se identifica como cruz magna, que para muchos otros lugares de Iberoamérica pues no es tan monumental como en este caso que se cita para Chiapas, pero también se la llama cruz manga. Claro, cuando pensaba yo que solamente a las que se referían a las que están vestidas con manga para las procesiones. Entonces yo no sé si te has encontrado esta nomenclatura en estos mandatos o en estas inspecciones de visitas pastorales. Nada más. Gracias. Sí, claro. En relación a los pecados públicos, hay algunas consideraciones a destacar. En el caso de la feligresía, era por la cuestión moral. Habían casados dos veces, habían viviendo amancebados, concubinos, entonces era decir palabras deshonestas, blasfemias, eran considerados estos actos inmorales o pecados públicos, ¿no? En el caso de Yucatán, esto sí fue una característica muy notoria y las visitas ahora que estudié del obispado de Guadalajara, en el tiempo son un poco aproximadas. Eh, en el caso de Yucatán sí encontré otras consideraciones como pecados públicos, supersticiones, idolatrías hasta finales del siglo XVIII. Y precisamente la lección de los visitadores es que ellos podían castigar este tipo de actos, tenían incluso la facultad de poder hacerlo como si ellos fueran principalmente el obispo. Entonces, ellos podían castigar y poner orden a este tipo de pecados y cosas que vean inmorales. De hecho, en algunas parroquias del Obispado de Guadalajara se les pide atentamente a cada párroco
que si los contrayentes, en el caso de los matrimonios, alguno de ellos no pertenece al mismo obispado, estos necesariamente tenían que presentar a dos testigos que avalen y en el caso de los viudos, que hayan visto morir al antiguo contrayente. O sea, sí ponen estas restricciones mucho más marcadas de lo que yo había visto en las visitas de Yucatán, por ejemplo. Incluso ya conociendo estas visitas, estaría muy interesante que en un futuro se haga esta comparación, porque a pesar de que son unos años de diferencia entre unas visitas y las otras, tienen muchas similitudes de la forma de cómo se fueron aplicando en estos pueblos y de lo que efectivamente el clero tenía más en cuenta para la vigilancia episcopal, ¿no? Sí, muchas gracias por su respuesta tan completa. Y vamos a darle la voz a Fray Eugenio. Quisiera compartir a mediados del siglo XVII, bastante tiempo antes, dos características de las visitas del obispo de Santa Fe de Bogotá, Fray Cristóbal de Torres, dominico, a la parroquia de Turmeque. Primero, con respecto a las cruces magnas, se queja el cura ante el obispo de la pervivencia en la decoración facial, en las pinturas faciales de los feligreses, la persistencia de símbolos precristianos. Entonces, el obispo dice, bueno, ¿y por qué no se les exhorta para que se pinten la cruz? Se pinten la cruz. Y eso en una visita. Él pasa 5 años y viene la siguiente visita y el obispo pregunta, ¿y qué tal? ¿Qué ha pasado con las cruces que se pintan? Pues sí, la mayoría de los adultos se pintan la cruz de manera facial, cosa que me parece interesantísimo, lo comparto. Y también las penas pecuniarias, la imposición por parte del obispo de penas pecuniarias a pecados públicos específicos. Me refiero a las borracheras y a las fiestas. Muchas gracias. Y muchas gracias, Fray Eugenio. Pues muy rica esta conversación con todos ustedes. No sé si alguien más quiera hacer alguna aportación, algún comentario. Bueno, pues muchas gracias por su presencia a todos, a todas, cada uno de los integrantes de este seminario. Muchas felicidades a los dos ponentes, Gracias. de verdad extraordinarios. Y bueno, pues los invitamos a nuestra próxima sesión que se va a realizar el viernes 20 de diciembre, en la que estaremos participando el doctor Francisco Velázquez del Colegio de Jalisco y su servidora. Pues bueno, un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego.